Ya. Ya empecé a grabar. Listo. So, we have linking words. And first we have what are they, ¿no? ¿Qué son, no? So, they are words that help you to connect ideas and sentences when you speak or write English. Es decir, a grandes rasgos, ¿para qué nos sirven? Conectar ideas y oraciones. Okay, so now, we can use linking words. Entonces podemos utilizarlos para, first, give examples. Second, add information. Third, summarize, que es resumir. Fourth, sequence information. 5, give a reason or a result. And 6, to contrast ideas. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hablamos, requerimos de varias de estas cosas, ¿no? Como que a veces tenemos que anexar algo, pero a veces tenemos que contrastar, que diferir de, pero a veces tenemos que concluir, pero a veces queremos, no sé, hacer diferentes actividades, ¿cierto? Inclusive nosotros lo hacemos de una manera como muy normal, solamente que nos damos cuenta cuando lo hablamos. Y entonces resulta que pasó esto y cuando estábamos en esto y ese cuando y ese entonces, pues vendría siendo como esos conectores, ¿no? Estamos cogiendo una idea y la estamos uniendo con la otra. Entonces nosotros los utilizamos mucho, obviamente, y evidentemente en la parte escrita sí que es necesario conocerlas. Porque pues no siempre nos vamos a encontrar con el caso de que solamente because, and, ¿cuál es la otra que es común? Then es lo que siempre utiliza. Ah, no, el and, y yo estaba y luego pasó y es la única manera que utilizan para conectar ideas. Entonces la idea es que hoy vamos a ver esos ejemplos como más comunes y pues de que usted como que sepa tener como otro tipo de, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo primero que tenemos el primer uso, ¿no? Como los primeros tipos de conectores que vamos a encontrar el día de hoy son para dar ejemplos. ¿Listo? Entonces, que hay algo que sí les voy a decir de una vez antes de que me empiecen a decir como, profe, ¿pero qué traduce literalmente esa palabra? No, sáquense en eso de la cabeza. ¿Qué es lo que usted tiene que tener en cuenta cuando son conectores? Miren, muchos van a significar lo mismo, se los juro. O sea, digamos, no sé, X, voy a poner, ahorita les muestro con el, for example and for instance. Y literalmente los dos significan por ejemplo. Pero que es importante, cuando ustedes están escribiendo un texto, no se ve tan chévere que usted en todo momento ponga y entonces, coma, y entonces, sino que usted varíe. Evidentemente pueden tener el mismo significado los conectores en español, entonces más que el significado en español, quiero que se lleven es el cuándo utilizarlos, ¿sí? Entonces no vayan a empezar a preguntar de una vez como, ¿pero qué traduce, profe? No, usted ya sabe que se utiliza para tal función. Entonces en este caso, giving examples, así como el nombre lo indica, pues va a funcionar para dar ejemplos, ¿cierto? Entonces, el más común y el que todos utilizamos siempre es for example, el normalito. Listo. Tenemos otro que es literalmente lo mismo, solamente que yo siempre he dicho que es un poco más cachetudito y casi no es tan común, pero evidentemente es lo mismo, ¿sabes? Y es for instance. Entonces, esto es lo que les digo. Pero, profe, ¿cuál es la diferencia en español? No, literalmente ambos traducen, por ejemplo. Ya, eso es todo. O sea, no hay manera de decirlo en español. Simplemente ambos traducen eso, pero usted puede utilizar cualquiera de los dos al momento de referirse para dar ejemplos. ¿Listo? Un tercer uso dentro de los giving examples es uno llamado namely. Namely, usualmente se refiere para decir el nombre, sí, como para decir algo, pero que usted lo sabe por el nombre, por eso se llama namely. Entonces, les voy a poner un ejemplo. La marca Ramo, ¿no? Marca colombiana, entonces en este tiempo de cuarentena dispuso de hacer esta campaña como que se generaran energías y mandarle como toda la buena energía y como todo este positivismo a través de sus productos. Namely, ¿por qué? Porque yo conozco el nombre de los productos. Entonces ya puedo empezar. Chocorramo, se me olvidó
el nombre de los otros productos, como que sé ponquecito ramo, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que si sé el nombre, voy a utilizar el namely. A eso es que se refiere con el namely. Literalmente, name, parta usted la palabra, ly. O sea, usted va a utilizarlo para dar ejemplos cuando usted sepa, que usted tenga la referencia del nombre de las cosas. So, namely, it refers to something by the name. Usted sabe el nombre, usted va a utilizar ese namely. Hasta aquí clarísimo los ejemplos de los giving examples. El del namely no, no tanto. ¿Alguna otra antes de...? Un momento. Listo, entonces, el namely es para dar ejemplos cuando usted sabe el nombre de los ejemplos que usted va a decir. Entonces, digamos, tal cual, que yo diga, unos niños de noveno podrían meterse en problemas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pero en vez de yo decir, por ejemplo, puedo utilizar el namely y empiezo a nombrar, ¿no? Pues digamos Monsalve, Ríos, Vega, Buenaventura, porque me sé el nombre de ellos. Entonces así, como que yo, ellos podrían meterse en problemas. ¿Cuáles? Por ejemplo, tales y tales y tales. Pero ustedes no van a utilizar el for example o for instance porque tienen el namely. El namely lo utilizan para dar ejemplos cuando ustedes se saben el nombre de la persona o de las cosas. ¿Listo? ¿Es dar un ejemplo, una oración sobre eso? Ya lo di con 2 ejemplos. Ah, Listo. Vamos con la siguiente. No hay como más para dar ejemplos. Listo. La otra es para añadir información. Aquí sí hay un chorrero. Entonces vamos a ir parte por parte. ¿Listo? Porque acá sí hay varios. Evidentemente, ¿cuál es el más común para añadir información que ustedes siempre utilizan para todo? Un conector que ustedes, bueno, que para nosotros es conjunción en español. No, porque el because no sirve para añadir información, porque el because es para explicar. and. And, ese es el que ustedes utilizan para todo y empiezan and, entonces bueno, ahí está, el and. Y ahora sí vamos a mirar otros que sirven también para añadir información. Profe, Dime. ¿qué tren está en la sala de espera que si lo aceptas? Ya voy. No hay nadie en sala de espera. Yo le digo entonces. Dale. Aquí les estoy poniendo los que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces tenemos and, in addition, as well as, also, que también es súper común, to, que en cuyo caso, tanto also como tú van a traducir también, ¿cierto? Como, y también, la diferencia es que also lo voy a utilizar en medio del texto o al inicio, como que también pasaron estas cosas e iban ocurriendo estas cosas cuando también Pablo, ¿cierto? Lo puedo poner como al inicio, como en medio de la secuencia de información. Mientras que el tú siempre lo voy a poner es al final. O sea, ambos me van a traducir también y los puedo utilizar cuando ustedes quieran, solamente que also lo voy a utilizar al inicio y en medio de, y tú lo voy a utilizar al final, pero también me traduce también. Furthermore, que es como un asimismo. Moreover, que también es como un así o como para añadir información, como también otro así mismo. Es que ya les digo que casi todos significan lo mismo. Este es bueno, casi nadie nunca lo utiliza. Apart from. Está in addition, así solito, o podemos decir in addition to. Pero tienen que llegar a eso como...
Y otro que tenemos por acá es besides. Profe, ¿qué traduce cada uno? Nada, eso usted no le dé tantas vueltas al asunto. Simplemente sepa que estos mencionados acá sirven para añadir información. Ahora, ¿qué sí es importante saber? Resulta que a ver, and habitualmente se utiliza como cuando ustedes están haciendo como el listado de algo, ¿cierto? Como que manzana, tomate, cebolla y lechuga. Habitualmente ese en se podría utilizar. O el en también lo utilizamos ya cuando queremos simplemente unir una idea con la otra, ¿no? Ya como que muy amarillo y rojo, pare de contar. El also, ya les digo que es para añadir una información extra o para hacer énfasis en algo. Porque digamos, yo les digo a ustedes, es que ellos estaban corriendo. También, sí, también estaban haciendo eso. Es decir, no estoy añadiendo información, pero sí estoy enfatizando algo. El also ya, el as well as, amigos, creo que me queda mejor así. Listo. Entonces, ya miramos el and, el also también. Ya saben que se puede tanto para añadir información como para enfatizar en algo. Simplemente como para decir como, sí, ese tema también lo tocamos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ustedes no están añadiendo ninguna información. Está el in addition o el in addition to. También solamente sirve para añadir información. Simplemente voy a decir como, adicionalmente, los sucesos ocurrieron con base en ta. Está el as well as, que se puede utilizar tanto al inicio de la frase como en el medio de la oración. Y ya, sí, o sea, como que dice como que, pues yo les digo que traduce como que lo mismo todo. Simplemente usted puede añadir información con. El to, ya les expliqué también, que también sirve para añadir oración. Usted también puede hacer un énfasis o referirse a que usted va a compartir la misma idea de la persona. Entonces, mi color favorito es rosado. ¡Ay, el mío también! Ese, ¿sí ven? El mío también, ese también sería el to. Se utiliza al final de la frase. Moreover, que es este pequeño de acá, y furthermore, solamente se utilizan para añadir información de algo que ustedes están haciendo. Entonces, y cuéntanos, ¿qué más nos puedes decir sobre tu ejercicio? Por ejemplo, no, yo también camino 4 horas, nado 3, no sé, amigos, estoy exagerando, pero para que usted me entienda. Y apart from, y besides, se utilizan también solamente para añadir información, muy parecido a este as well as. Entonces, nice. En conclusión y a grandes rasgos, todos estos sirven para añadir información o para hacer énfasis de algo. Nice. Listo. Los siguientes que tenemos por acá son summarizing. Summarizing, es decir, para resumir. Resumir, concluir, cerrar. Sí, más como se parece tipo como, bueno, en resumen, entonces el color rosado es el mejor color del mundo. Fin, ya, ¿sí? Entonces, para eso más o menos usted lo utilizaría. Puedo utilizar expresiones como in short, que es lo mismo, es como un as conclusion. In brief, lo mismo. O sea, ya les digo que casi todos van a traducir lo mismo, solo que es para que usted tenga como más opciones de no estar repitiendo palabra. In summary, to summarize, para resumir. Ay, pero mira, monto esta cosa. Este es poco usual, pero también traduce lo mismo. In a nutshell. In a nutshell. Por si también quieren sonar más, no sé, como más formalitos. Súper sí. To conclude. Súper utilizado. In conclusion. O este mismo, pero dicho de otra manera, sería as conclusion.
estos sí que los van a utilizar ustedes en la universidad, se los prometo. Y simplemente estas palabras las utilizamos normalmente al inicio, sobre todo, de un párrafo. Porque cuando ustedes ya van a resumir, es decir, si ustedes hacen una secuencia normal, ustedes ponen primero ideas, ¿no? Principales, demás, y después ustedes concluyen o van a resumir como, entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, entonces, el punto al que queremos llegar es este, tin. Entonces, habitualmente, casi que siempre esto summarizing son expresiones que utilizamos casi que en el último o penúltimo párrafo de nuestros escritos y siempre se ponen al inicio del párrafo. Entonces, pues ya, solamente dicen como para concluir y botan la idea. Entonces, habitualmente se utiliza al inicio del párrafo y casi que en los últimos párrafos del escrito a nivel general. Están estas secuencias de ideas que les ayudan es como para organizar las ideas, como por ejemplo cuando dice, bueno, primero vamos a hablar del maltrato, segundo vamos a hablar de por qué los animales no deberían estar, y no sé, como que cosas así, bla, 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 quiere decir estar encerrados. Antes de que me digan, no, la profesora es una cualquiera que no piensa en los animales. No, los amo. Entonces, justamente porque a veces tenemos que darle un orden, una secuencia a nuestras ideas para que todo nos suene así como súper descabellado en la cabeza, vamos a utilizar estas expresiones de sequencing ideas. Espérenme. El then, leyendo el chat, el then se puede, pero si lo ponemos más, sobre todo, o sea, lo ubicamos más como en la... bueno, no, también podría ser como en la parte de añadir información, también. Lo que pasa es que ¿saben qué pasa con el then? Ya que Reina le está preguntando, el then, que se escribe con TH, por favor, por si usted alguna vez lo va a utilizar. Este then se utiliza casi que siempre verbal y como que ustedes nunca lo van a ver escrito. Bueno, nunca no, siempre hay una posibilidad de, pero casi nunca ustedes van a ver un then escrito en un texto, porque ese then es súper para hablarlo, ¿saben? Como porque justamente si ustedes hablan, ustedes se van a dar cuenta que es una palabra que utilizamos mucho y es el dicho entonces, y cuando estaba así, entonces usualmente ese then es más verbal que escrito, pero sí lo podemos dejar en añadir información. Listo. Ahora sequencing ideas. Entonces, tenemos the former. The former es para que ustedes digan como que lo primero. Es decir, lo primero a exponer, digamos, ustedes se paran en una exposición y decir, bueno, primero vamos a hablar del, no sé, la batalla de Boyacá. Segundo, vamos a hablar de la Quinta Bolívar. Ay, no sé, amigos, estoy difamando. Pero en fin, cuestión de que ustedes pueden decir the former, que sería para darles como la apertura a la secuencia de ideas que ustedes van a referirse. Y después ustedes lo cerrarían con the later, es decir, como que el primero y el último. So, the later día is ta, 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 ta. Listo. Siguiendo eso, tenemos los muy conocidos firstly, secondly, finally, que son como todos esos de primeramente o primero, y también se puede decir como first, second, pero usualmente queda más formalito cuando ustedes dicen firstly, secondly, ¿no? Finally. Entonces ustedes siguen esa secuencia. Y es lo mismo decir como, bueno, primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Otra manera de decirlo es decir, digamos, the first point is, o the second rule, ¿no? Si vamos a hablar de reglas, entonces the second rule, the third rule is, entonces, bueno, también se puede hacer con los firstly o con el número así ordinal, tranquilito, como first, second. Lastly, que es como para que usted se refiere ya como a la última idea que usted quiere depositar, entonces usted viene tratando una secuencia, ¿no? Bueno, primero esto, segundo esto, finalmente, entonces, pero cuando usted viene con una secuencia de ideas, no para cerrar, sino que cuando usted viene con una secuencia de ideas, entonces usted puede utilizar este lastly, o usted también puede utilizar finally,
pero usualmente de los que más se utilizan es the last one. The last one. O sea, en español traduciría literalmente como el último del primero. Pero se utiliza justamente para eso, para decir como, el último punto de los que queríamos exponer desde que nombramos el primero es, o sea, casi que el contexto sería eso, para que usted me entienda un poco. O una expresión que también pocas veces utilizamos es the following. Entonces, the following idea is, y usted, bueno, se ubica. Lo mismo, simplemente secuencia de ideas, ¿no? Entonces, necesitamos referirnos a un punto a otro, necesitamos referirnos a maneras de enlistar ideas o de que de alguna manera como que la secuencia de las palabras que usted quiere decir tengan un orden, pues usted utiliza ese sequencing ideas. ¿Hasta aquí claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Las siguientes Sí. que tenemos son giving a reason, evidentemente como el nombre lo indica, y aquí sí va a entrar nuestro dichoso because, va a ser para dar una razón. Oye, pero ¿por qué te comiste eso? Ay, porque o debido a, bueno, en fin, todas estas como frases, conectores, van a entrar acá, ¿no? Todas para dar como una razón. Finalidad, dar una razón. Entonces encontramos due to, yo vamos a utilizar due to, o due to the fact that, que traduce como debido a, o debido al hecho que, traduce, este due to traduce debido a, y este due to the fact that traduce debido al hecho que, pero amigos, es la misma historia, ese due to sí que lo utilizo too much. Owing to es el mismo due to, solamente que es supremamente más formal. O owing to the fact that, pero es el mismo. Cuestiones de formalidad. Tenemos el because, el muy conocido because, porque. Y tenemos otra manera de decirlo y es el because of, que traduciría como dado que o porque, un poco también. Está el since, que ustedes lo utilizan bastante, pero ustedes lo utilizan bastante porque es lo primero, la primera opción que les bota Google Translate. Yo sé que sí. Entonces, since traduce como ya que pasó, sí, muchos lo utilizan. Es bien utilizado. Y está el as. También para simplemente como que demandar algo. ¿Qué es importante acá? Este since y tanto el as también van a ser como un significado de because. Entonces, por si alguno de esos usted lo quiere utilizar también, como un ya que, o pues usted puede utilizar el as o el since. Y ya les digo que si ustedes traducen las cosas por Google, lo primero que le va a botar va a ser since, estoy segura, porque ustedes siempre ponen eso en los escritos. Está el giving a result, que así como el nombre lo indica, es para dar un resultado. Ahora sí que podríamos estar hablando de darle como una especie de cierre, o digamos, ustedes están exponiendo una tesis. Si ustedes les ponen a escribir un ensayo, supongo que ustedes saben escribir un ensayo, saben que el objetivo del ensayo es que nosotros tenemos una tesis que vamos a desarrollar a lo largo del ensayo y que la conclusión al final va a ser si la hipótesis o la tesis que usted puso al inicio se logró comprobar o no y por qué. Eso es básicamente un ensayo. Entonces, acá justamente como que tenemos que decir sí, si no, o como que qué, como que cuál fue el resultado de todo este escrito. Pues acá vienen estos bellos y hermosos conectores. Entonces tenemos un therefore, que también es súper utilizadísimo, que traduce como así mismo. Es muy utilizado. So, acá también podríamos añadir el then, pero ya les digo que es más verbal, pero pues también lo añadimos, ¿por qué no? Ese so también es súper muletilla. Cuando ustedes están exponiendo, hace mucho so, and so, so, es súper muletilla, a todos nos pasa. De verdad, ese so es también muy salvavidas.
tenemos un consequently. Entonces, pues a consecuencia de, por tal motivo, llegamos a esto, ¿no? Entonces, es el consequently. Tenemos un this means, ¿sí? This means that. Entonces, esto significa que lo mismo, te va a dar un resultado. Ahí. Y tenemos un as a result. Súper entendible. Entonces, como resultado, descubrimos que, y usted vota su tesis. Y finalmente, tenemos el contrasting ideas, ¿no? Acá es donde ya vamos a contrastar ideas. Podemos poner el no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, como que todas estas maneras de decir como que no, esta idea no va conectada con la otra, vamos a utilizar estos. ¿Cuál es el más común que utilizan ustedes? ¿Qué es el re común? Todo el tiempo lo utilizan, todo el tiempo. Because. Nah, porque usted va a contrastar ideas. ¿Cómo usted dice cuando no está de acuerdo con algo? Bueno, no cuando no está de acuerdo, está mal planteada la pregunta. Usted dice sí, y ahí entra la palabra, que inicia con P, eso lo utilizan todo el tiempo. Pero. Listo, y como usted dice pero en inglés. But. Exactamente. Ese but lo utilizan para todo. No me mientan porque yo sé que sí, porque los he escuchado. El but, amigos, es ley y también es súper salvavidas. O sea, ese but se utiliza todo el tiempo. Tenemos un however. Qué dato curioso, yo siempre pensé que el however era igual que el whatever y por eso no lo utilizaba hasta que cuando era más chiquita, ¿no? Cuando ya lo aprendí a utilizar me dio mucha risa de que fuese tan inocente. Pero bueno, however traduce sin embargo, ¿listo? No es nada malo. Por si usted de pronto era como yo, una pobre alma inocente que creía que tenía el mismo significado. Although o even though también es una manera como de que usted va a contrastar, refutar de alguna manera. Tenemos un despite que traduce como a pesar. Esta pierna izquierda. O otra manera más formal de utilizar el despite, que es a pesar, podría ser a pesar o a pesar del hecho que, pero es lo mismo. Y este mismito, o sea, el mismo significado y mismo uso, solamente que más formal, va a ser in spite of. Es lo mismo. In spite of o in spite of the fact that. Es lo mismo. Profe, si es lo mismo, entonces, ¿por qué lo utilizamos? ¿Por qué tantas cosas? Porque cuando uno habla, uno se va a dar cuenta que uno requiere de léxico, de vocabulario. Ya se va a terminar la reunión, usted por favor, vuélvase a conectar para que no quede así tan inconcluso el tema. ¿Listo?